No sé si lo han visto. No, Sí, no, Omar, no, no tengo duda. Nada más me quedé pensando como en esta situación de la psicología de las mujeres y la psicología de los hombres. De hecho, hay un libro muy bueno creo que es ay, se me fue el nombre del autor. El título es Las mujeres son de Venus y los hombres de Marte. sí, sí lo he leído. Bueno, eso también no se les olvide, ¿eh? Porque también somos muy dados a poner etiquetas, ¿no? Entonces, si entendemos el origen de la configuración emocional y psíquica de una persona, pues le podemos ayudar también, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hago otro paréntesis. Por ejemplo, en la cultura mexicana tenemos muy marcada la figura de la madre, ¿sí o no? Hay muchos duelos patológicos respecto a la figura de la madre. A ver, ¿quién me dice por qué? Es por el apego, ¿no? El vínculo que es más de manera directa. Mm, más o menos. A ver, ¿alguien más? Creo, Omar, que mm, de alguna manera también tenemos una cultura donde se nos pide que la madre hay que amarla, hay que quererla, hay que respetarla, y muchas veces esa relación no es buena o no ha sido buena, y culturalmente hablando, mucho el latino se nos ha enseñado eso, a que es una figura que hay que seguir, que hay que tenerle ese ejemplo y hay que amarla. Y creo que a veces esa es la controversia que se llega a generar por, porque tú no lo has vivido de esa manera. Sí, miren, por ejemplo, se habla mucho de la violencia masculina en el hogar, pero el hombre, en realidad, dicen algunos expertos actualmente, tiene un menor margen de incidencia respecto a la violencia, porque en nuestras culturas sale más y está menos en casa. Y entonces mucha de la violencia, directa o indirecta, física, psicológica o emocional, la ejerce la figura materna. Y muchas veces el concepto cultural que tenemos de la madre santa, que debemos venerar y poner en un altar el 10 de mayo, etcétera, el no poder decir mi madre era, ¿cómo decirlo? No era una buena madre, el no poder expresarlo tanto para hijos o hijas, ¿sí? Les impide trabajar correctamente el duelo, porque son incapaces de nombrar la realidad de la madre. Debe ser santa, venerada, entonces, oye, ¿sí me explico? No sé si lo entiendan. Es que sí, yo sí te entiendo, porque finalmente creo que es algo cultural, que tenemos mucho, tal vez los países latinos. Entonces es muy difícil enfrentarte a otra realidad que se nos ha enseñado tan diferente. Sí, es pecado hablar de tu madre, es pecado hablar, Sí. es tu padre. Oye, pero violó a la hija, no, pero es su padre, lo tiene que, oye, ¿cómo? O sea, debes de tener la capacidad de decir, esto es así, era bueno, era buena, era mala, ¿sí? Y poder hacer el trabajo del duelo con una persona real. Porque si tú lo pones con otra realidad que no es la que viviste, no estás haciendo el trabajo de duelo de esa persona, estás haciendo el trabajo de duelo de otro, inventado, imaginario. ¿Sí? Pues tenemos que partir de la realidad del duelo. O sea, ¿a quién le estás haciendo el duelo? A una madre que era violenta, que te quemaba con la plancha, que te metió la mano en el aceite, que te rompió las cucharas en la espalda, que, ¿sí me explicó? Que te decía que eras
tonto o tonta, que si se enojaba con el papá se encerraba contigo en el baño y te daba tus trancazos. ¿Sí me explicó? Omar, también, por ejemplo, los comentarios de Sí, gracias a los golpes que me dio mi mamá o gracias a que mi mamá me corrigió, cosas así, soy la persona que que soy. ahora, me corrigió, no como a los niños de ahora. Entonces es como agradecer el maltrato, agradecer y también así ponerlo como que hizo bien, ¿no? Exacto. Tú comentabas que querías platicarnos un caso de tanatología infantil, ¿verdad? Ah, sí. Este, bueno, fue un niño de 7 años. Su padre pues ya era de la tercera edad. Entonces su padre muere, al niño no le dicen, no lo llevan al funeral, nada más le dicen que el papá se fue, que está en el cielo, pero nunca le mencionaron que su padre murió. Entonces, igual, pues lo mismo, ¿no? Que es hombre, pues toda esa emoción no la sacó, no sacó las dudas. Al final, él se suicida a la edad de 43, 44 años y se hizo así como la recapitulación de su vida y todo, y se descubre que fue a partir de un mal duelo de su padre. Entonces, ¿Cómo? No entendí esa última frase. o sea, es que el niño nunca llevó el duelo. Haz de cuenta que desde los 7 años que el niño no, o sea, no, toda esa pena, todo eso que no pudo sacar, al final en su adultez, pues simplemente estalló en un suicidio. Sí. Bueno, eso es lo que les comentaba hace rato, ¿no? A veces a los niños se les omite y eso es una tragedia. No, no le estás haciendo ningún bien. Si tú lo omites al niño el trabajo del duelo, estás posponiendo y agudizando un problema, pero como no tienen idea, ¿sí? Y lo hemos visto, es decir, en los que se dedican a la clínica saben de qué estoy hablando, es decir, cuántas veces llegan personas con una depresión que dicen, no sé de dónde es, siempre estoy triste, ¿no? De repente en las noches tengo angustia y siento que nada me sale bien, que estoy fracasado, bueno, y vas escarbando y dices, bueno, es que trabajaste mal el duelo por tu madre, por tu padre, por tu abuelo, nunca lo hiciste, de hecho, ¿no? Y viene un montón de cosas que no se hicieron, se hacen patológicas. Cuando truena eso, es como, es como una infección, ¿no? Si lo queremos ver médicamente, una infección, una bola de pus que se quedó adentro del cuerpo y un día explota y te contamina todo y te daña, ¿no? Eso es un duelo pospuesto y hacemos eso mucho con los niños. ¿Sí? Y por eso yo tengo ese problema o hago mucha referencia a los niños, porque en mi trabajo con adultos, pues descubro eso, un dolor infantil que no se sacó, que no se trabajó, que no se dijo, que por los sesgos culturales nunca se le permitió expresar porque los niños, los hombres no lloran, ¿no? Entonces tienes a las, imagínense un sepelio, ¿no? Muere la mamá, están las hijas, llorando, y los niños no pueden llorar porque los hombres no lloran. ¿Sí? Imagínense la escena. Y no estoy hablando de algo que esté como en la imaginación, es algo que pasa. ¿Sí? Está el papá ahí bien firme, cuidando que los chamacos no lloren, porque los hombres no lloramos. ¿Qué es eso? Es decir, esos pobres niños al final, dentro de 10, 15 años, tendrán un problemón fuerte, interior, y a lo mejor no lo van a trabajar porque pues, no pueden expresar sus emociones. ¿Sí me explicó?
Y eso pasa muy seguido, o sea, no piensen que son 2 o 3, es decir, podríamos decir que la mitad de los hombres de México están en ese rollo. ¿Sí? Sí, pero gracias a nuestra cultura, Omar, de hecho hay una canción que dicen que los hombres no deben llorar, entonces pues hay que hasta rendir culto a eso, ¿no? Sí. No es cierto. No, es que es broma, pero es en serio, ¿no? Y Sí, también con la figura paterno-materna, es decir, el no poder decir la verdad de la relación con el padre o la madre también impide que el trabajo se haga. No estás haciendo el trabajo correcto, es decir, si no puedes nombrar la realidad de tu relación con tu padre o tu madre, ¿no? ¿Qué trabajo de duelo es ese? Es el trabajo de algo imaginario que no existió. Y también el reconocer, oye, fue violento, abusó de mí, me golpeaba, me quedaba sin comer, todo eso que los niños sufren, o sea, también está ahí, opera, tiene consecuencias, ¿sí? Entonces, si logran ustedes descifrar el duelo que trae una persona y pueden trabajar en la reconciliación, en la aceptación, en el poder decir las cosas, expresar las emociones, el desahogo, ¿no? Que habla mucho el padre Silvio, es eso, permite el desahogo. Y el desahogo ya es la mitad del trabajo, más de la mitad, ¿de acuerdo? Pero están estos factores que impiden el desahogo, los conceptos culturales, cognitivos, etcétera. Así que ojo con eso. Bueno, decíamos sexo, la edad, ya hemos hablado de la edad, los niños, para mí son la parte más vulnerable en todos los sentidos, estado de salud, ¿no? Es importante considerarlo. Muchas personas dicen, por ejemplo, me acuerdo, una señora mayor estaba ya hospitalizada y muere un nieto o el hijo, no me acuerdo, y están diciendo, oye, ¿y si le dices y se pone peor y se muere? ¿No? Entonces, decir o no decir, no sé, ahí sí hay un dilema bastante serio. Aunque a veces misteriosamente las personas saben lo que pasó sin que se las digas. También me ha pasado eso, ¿no? Apoyo social de amigos y familiares es lo ideal, redes de apoyo, acuérdense de esto. Esto tiene que ver con las redes de apoyo y los recursos con los que cuenta la persona. ¿Sí? Tipo de muerte. Oh, eso también viene a ser una variable interesante. Muerte natural, muerte violenta, eh, muerte ambigua, que es el duelo ambiguo, murió, no murió, dónde quedó. Eso complica mucho el tema del duelo. La relación con el fallecido, también ya hemos hablado de ello. Eh, Factores personales, la situación económica, laboral, afectiva que está atravesando una persona puede hacerlo que esté más vulnerable ante la experiencia del duelo o más fortalecido dependiendo del contexto en el que esté viviendo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, muy claro. Eh, sí, algunos predictores del duelo complicado, muertes traumáticas repentinas o inesperadas. El suicidio es uno de los duelos más complicados que tenemos. Traumáticas o repentinas, pues los accidentes o en nuestro país, pues los asesinados, ¿no? Muchas personas han sido asesinadas delante de sus familias, incluso, por ejemplo, será algo muy traumático, inesperado, ¿no? Muy complejo. Pérdidas múltiples o inciertas, no aparece el cadáver, esto también puede ser lo que decíamos también como pasa en nuestro país, a veces las personas son secuestradas y ya no aparecen más, ¿no? Ahora tenemos la duda por los desaparecidos ahora en las marchas contra el gobernador, a ver dónde quedó la bolita, habrá duelos ambiguos ahí seguramente.
Muerte de niños o adolescentes o de personas jóvenes, también ya lo hemos mencionado, la expectativa de los padres, el proyecto que hay en ellos, y aparte el afecto que hay sobre los niños, ¿no? No es de las muertes más complicadas. Doliente en edades tempranas o tardías de la vida, esto también lo vemos. Quizás a veces los adultos mayores tienen ya un conjunto de experiencias que les facilita por su sabiduría el poder enfrentarse a la muerte, ¿no? Tienen ya ciertos aspectos de su vida ya madurados, la espiritualidad, ya han vivido diversas pérdidas, etcétera. Y diferente de las edades tempranas, donde la persona apenas está empezando a vivir y está asumiendo ya ciertas experiencias, ¿no? La muerte de las mascotas, de un ser querido, cambio de domicilio, de separación de los padres, etcétera. La muerte tras una larga enfermedad, ahí hablamos de un duelo anticipado. ¿Por qué? Porque tú ya vas asumiendo a través del deterioro de la salud de tu familiar, tú ya deduces que puede morir, ¿sí? Entonces, esa idea que tú ya tienes de su posible muerte ya te ayuda a elaborar un duelo temprano o anticipado. ¿De acuerdo? Doliente demasiado dependiente o relación ambivalente con el fallecido, esto es lo que habíamos hablado, tiene que ver con los sesgos culturales también. La relación ambivalente puede ser lo que mencionábamos del concepto de padre o madre. ¿Sí? No tengo aprecio por ellos, sin embargo, mi cultura, mi religión me dice que debo venerarlos y quererlos, ¿no? Entonces hay una ambigüedad, no los quiero, pero los debo querer. ¿Me explico? Problemas económicos, escasos recursos personales, trabajo, aficiones, también es importante. Poco apoyo social, familiar, real o sentido, alejamiento de sistemas de apoyo socio-religioso, cultural, migrante sobre todo. Bueno, aquí sí es un bastante complicado porque pienso yo que los migrantes hacen su migración en duelo, ¿sí? Es decir, un migrante ya ha renunciado a su círculo nuclear familiar y ya hace ese camino hacia el país hacia el que va, precisamente en duelo. También cuando los vemos a los migrantes, si ustedes los observan bien, son personas tristes, ¿no? Yo los he observado y veo gente triste, muy triste. Han dejado su tierra, su familia, no saben a dónde van y cómo les irá, y van cargando con eso, ¿sí? Perdón, Omar, una Sí, pregunta. ¿Puedes dar algún ejemplo de relación ambivalente? relación ambivalente. Sí, un poquito lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Respecto a la figura paterno-materna. Que culturalmente tienes que asumir un concepto positivo de tu padre o tu madre y omites la verdadera relación que tuviste con ellos. Ah, ok. ¿Sí? Es ambivalente, es decir, lo debo querer, pero en realidad no lo quiero. Muy bien, muchas gracias, está claro. O que son... Yo quería comentar, Omar, que de lo que hablabas también de los migrantes, de alguna manera el duelo siempre son pérdidas, diferentes pérdidas. Entonces ellos, desde tomar la decisión de tenerse que ir a otro país, ya están asumiendo una cantidad de pérdidas incontables. Desde dejar familia, tu país, tu cultura, tus tradiciones, saber que vas a estar mucho tiempo sin ver a tanta gente. Entonces son una serie de pérdidas que van cargando con ellos. Y aunado, pues bueno, a lo que tú comentabas, ¿no?
Sí, sí, van cargando con un montón de cosas. Ya, de hecho, su expectativa de vida ya fue cancelada en su país. Por eso deben migrar. Pues ya tienen un duelo de aquello que no pudieron hacer o no podrán realizar en su país y no les queda otra más que salir de ahí, ¿no? Ya es un montón de situaciones complicadas, pero bueno, los países pobres, marginales, producen muchos migrantes. Sí, desafortunadamente las condiciones de vida a las que pueden llegar a tener en los países donde son asilados, pues a veces no superan las expectativas de vida que tenían en sus países de origen, ¿no? Tristemente, es decir, vemos a nivel global un empobrecimiento Ujú. a nivel Y global. vuelven, y volverían a entrar a un duelo otra vez, porque no encuentran lo esperado. Entonces tienen Sí, como de alguna manera esa esperanza o ese objetivo en su meta, vienen con un duelo cargando una pérdida, tienen ese objetivo, no se cumple el objetivo y vuelven a caer otra vez en ese ciclo de nuevamente de duelo. sí, sí, tienes toda la razón. ¿Alguna otra pregunta sobre ese tema? Bueno, entonces sigamos. Señales de un posible duelo patológico. Dice, inicio de la respuesta emocional se demora o es muy escaso a las 2 semanas del fallecimiento. Bueno, esto es un poco confuso, ¿no? Porque a veces puede ser que la persona ya haya hecho un preduelo, un duelo anticipado, sobre todo cuando tenemos a un familiar que ha tenido una larga enfermedad. Y de repente puedes ver algunos familiares que no tienen una expresión de dolor del fallecido, entonces un psicólogo que no los conoce puede decir, no, esto les va a dar un duelo patológico, ¿no? No, es decir, quizás ya trabajaron su duelo y lo único que están viviendo es la concreción de algo que ya sabían que iba a pasar. ¿Me explico? Y como hicieron lo que tenían que hacer en el acompañamiento de su familiar, están tranquilos. No es que tengan un duelo patológico, es que están tranquilos porque hicieron lo que debían y asumieron el desenlace mucho tiempo antes atrás. ¿De acuerdo? Y sí puede haber personas que por los rasgos culturales que hemos mencionado antes no expresan emociones y entonces pueden aparecer patologías, migrañas, diabetes, tumores, gastritis, dolores en articulaciones, un montón de cosas, ¿eh? De lo que no pudiste tramitar emocionalmente, se va a tramitar corporalmente, somáticamente. Y es real, ¿eh? No, no es un invento. Lo que tú no expreses, tu cuerpo lo expresará, ¿sí? De hecho, incluso algunas de las curas milagrosas se explican desde esta expectativa, desde este panorama. Si de repente una persona, digamos, no logró expresar su duelo, su frustración, su coraje, lo que haya sido, y a lo mejor le da una migraña, ¿no? Pero un día se desahoga, grita, rompe unas cosas, etcétera, y al otro día se le quitó la migraña, no fue un milagro, es decir, solo se desahogó. ¿Sí me explico? Y les apuesto que conocen 2 o 3 que les ha pasado algo así. No, no es que hayan puesto a San Judas de cabeza, es decir, solamente se pudo expresar, se pudo desahogar y hasta el dolor de panza se le quitó. Sí, así es. ¿Por qué? Porque se desahogó, fluyeron las emociones, se desintoxicó su cuerpo, su mente, ¿de acuerdo? A veces así pasa. Tampoco es que se vayan a poner a romper nada, por favor, no, digo, son casos que pasan, ¿de acuerdo? Identificación con los síntomas físicos o rasgos personales del fallecido, tendencia a imitarle. Aquí también deben de tener cuidado con este aspecto, ¿eh? A ver, ¿quién me puede explicar por qué a partir de lo que han visto? ¿Cómo era la pregunta? Señales de un posible duelo patológico.
identificación con síntomas físicos o rasgos personales del fallecido, tendencia a imitarle. ¿Por qué se puede dar este rasgo? Es como querer absorber la identidad de la persona que murió. Sí. Como querer absorber su personalidad, pues porque no lo aceptas, no aceptas que haya muerto. No lo acepto que haya muerto, tienes razón. Pero Es la también negación. Quiero copiarlo, quiero hacer lo que él era, quiero sustituirlo. Pero Porque niego creo, esa pérdida. pero creo que se refiere más a los síntomas físicos, ¿no? Es decir, que si murió de un ataque al corazón, la persona por cualquier síntoma que él siente ya se está ubicando en esa posición de me va a dar el infarto, me voy a morir yo también. son las dos cosas que están mencionando. Primero, Sí. quiere absorber, quiere representar al fallecido a costa de su propio yo. Sí. ¿Sí? Se sacrifica el individuo para que el otro prevalezca de una forma o de otra. Y se siente orgulloso porque dicen, mira, cómo se parece al que se murió, hasta caminan igual, hasta hablan igual. ¿Sí me explicó? ¿Te acuerdas que vimos una película, Omar, de unos hermanos? Sí. Y eso pasaba, ¿no? Con el hermano ahora sí que un chico perdió a su hermano y el que quedó empezó a adoptar una serie de conductas del hermano que había muerto. Pero a costa, es algo patológico. ¿Por qué? Sí, Porque para llamar a costa del otro. la atención, ¿no? No acepta la muerte del otro, ¿no? Y lo asume. Exacto. Sacrifica. Sí, para llamar la atención. Pero también se da en otro sentido este fenómeno. Este fenómeno también se da cuando un hijo, por ejemplo, o una hija quieren como justificar al padre o a la madre o a un ser querido. ¿Sí? Y entonces actúan como el otro, asumen rasgos de la personalidad de ese ser querido que ha fallecido, pero pretenden actuar mejor que el otro. ¿Para qué? Para reconciliarlo, para expiar al otro, ¿de acuerdo? A costa de sí mismos. Aquí lo patológico es que hay el olvido de la propia identidad para poder reconciliar, para poder sanar las relaciones del otro. ¿Sí? Eso es bastante peligroso y se da con mucha frecuencia en las primeras etapas del duelo. Si la persona no toma conciencia de ese hecho, puede ya fijarse una conducta, una actitud. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de esto? Algo de lo muy patológico de este tema. Sí, Sí, Omar. sí, dime. Omar, sí. Sí. Porque pierde, se sacrifica a sí mismo y pone en juego su propia identidad para todo eso que nos acabas de decir, además de no poder sufrir el duelo de la pérdida. Muy bien. Entonces ahí, ¿cuánto tiempo? Porque al inicio del duelo puede ser como al inicio del duelo puede ser oportuno, pero lo que debemos evitar es que se prolongue, es lo que estoy entendiendo. Que se prolongue y que la persona tenga oportunidad de tomar conciencia de eso que está haciendo para que logre liberarse. Ajá. De, no sé, se puede ver que hasta como manda, ¿no? Se logre liberar y pueda vivir él mismo. Esto Pero es nosotros, muy peligroso, sobre todo cuando hay mamás o papás, no sé, pero lo he escuchado más en mamás, ¿no? Que dicen, eres idéntico a tu padre, ¿no? Y el padre es alcohólico. Ay, Dios. ¿Sí? Entonces, cuando pon tú que el chamaco no era alcohólico, pero muere el papá y se hace alcohólico. ¿Por qué? Porque está teniendo un rasgo de la personalidad o conducta del padre. O sea,
Pueden ser rasgos patológicos o pueden ser rasgos sanos. De todos modos, pierde su identidad. Y de todas formas tiene que tomar conciencia y liberarse de eso. Ajá. Y si asume un rasgo positivo de la persona, será porque él así lo desea, en libertad, ¿sí me explico? Imitar o parecerse a alguien, Ajá. como un modelo o una aspiración a ser. Eso es diferente a que tú asumas un rol de forma patológica, omitiéndote a ti mismo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y bueno, muchos, yo les comentaba, adicciones, alcoholismos, violencias, nacen en estas etiquetas que colgamos a los niños. Eres igual a tu padre, eres igual a tu madre, ¿sí? Son condenas a veces. Bueno, ya me pasé un poquito de tiempo. ¿Les parece que hagamos una pausa para que despierten las que están falleciendo y no me culpen a mí que en el último día de clase fallecieron a causa del maestro? Muy bien. Sí, así voy a recargar Sí. mi café. Y bueno, ¿Cuánto tiempo, profe? nos vemos a las 7, ¿les parece? Sí, perfecto. Son 20 Perfecto. minutos. Ok. Perfecto. Bueno, no se desconecten, por favor, pero váyanse a tomar café o al jardín, al patio, a ventilarse un poquito. Gracias. Ok. Bueno, adiós. Ahorita nos vemos. Bueno, probando 1, 2, 1, 2. ¿Hay alguien ahí? Sí, aquí estamos. Yo también. ¿Quién? Leti. Yo, Mar Lorena, por fin pudo funcionar mi micrófono. Ah, muy bien. ¿Quién más ya está ahí? Yo, María, estoy aquí. Ok, muy bien. Wendy. Aquí Omar Armando. Armando, muy bien. Georgina. Pongan sus cámaras. Está bien que no se hayan peinado, pero no pasa nada. Oye, Omar, aprovechando la pregunta, ya Sí. que estás aquí, se me pasó la fecha del nuevo curso del de las mujeres que corren con lobos. Sí. ¿Cuándo vuelve a ver el otro? Se me fue el rollo el de mayo y mira que ahora, como estoy en home office, hubiera tenido la magnífica oportunidad de tomarlo, pero ¿cuándo vuelve a ser la otra fecha, Omar? Hasta el año que viene. ¿Ya hasta el año que entra? Sí, pero mira, en el verano vamos a tener un taller con Tere Millán que se llama 12 momentos en la vida de toda mujer. Y Ajá. también, pues yo te invito a que lo tomes. ¿Es muy alusivo al de mujeres que corren con lobos? O sea, ¿va de la mano, va más o menos como con el tema o es otro contexto muy diferente? No, sí, son complementarios. ¿Y si tomo primero no importa que luego tome el otro? No. Los que sí van muy ligados es el de mujeres que corren con lobos 1 y 2. Esos sí son secuencia. Ajá. El de 12 momentos es aparte, pero tiene que ver con el tema de desarrollo de la mujer. Ah, ok. Va, entonces me comunico al centro para preguntarles cómo sería. Ese también es en vivo aquí como ustedes, ¿no? Conectarse en el momento Sí, y todo. en el momento. Sí, ¿verdad? Ah, ok, entonces me comunico a los teléfonos para que me den la guía. Y ya me espero el próximo año para el otro. Sí, claro. Sí, muchas gracias, Omar. Gracias a ti. Ani, ¿qué estás pensando? Me quedé escuchando eso del curso, o sea, se escucha padre. Ese curso padre. de la maestra Tere. Oiga, maestro, lo que estaban diciendo de los duelos, me resultó importante lo que usted dijo, le hice ahí un comentario de cuando no interpretemos o no le digamos a la persona, estás pensando suicidarte o ser como directos, ¿no? Como esta parte, tener como cierto criterio de prudencia. Sí, lo que sería ideal es que tú logres que la otra persona lo diga sin que lo presiones. Eso es a través del discurso, de la entrevista, ¿no?
que él pueda expresarlo. Y generalmente cuando la otra persona logra decir, yo tengo esta idea, yo quiero hacer esto, ya es la oportunidad de que él mismo empiece a pensar en otra solución. ¿Sí? Claro. Es muy complicado eso, porque a veces también la persona que tiene una ideación suicida, está buscando a veces tener un testigo y a veces no sabes si te están usando como testigo. ¿Sí? Por eso sí hay que tener mucho cuidado con las señales que te da la persona. Tenían la idea suicida y se les tiraba de locos, ¿no? Estás loco, ni lo vas a hacer. Pero ya estamos pasando un contexto en el que eso es más una realidad que otra cosa, ya es tal cual un anuncio. Entonces sí hay que, después cuando puedan, estudiar un poquito sobre ese tema. Sí, le comento lo delicado del caso porque a mí me tocó atender a una chica que ella escuchaba voces y me decía que ya, pues que ya le estaban diciendo que termina con su vida. Yo hablo con su papá porque ella no vivía con su mamá, vivía con el padre. Cuando yo le dije al papá, le digo, ¿sabes qué? Internala porque se va a suicidar. Y él me dice, no, ella está muy tranquila, está muy bien. Y entonces yo le vuelvo a decir, es que ella va a intentar suicidarse y yo no me responsabilizo de esto. La internó y en la noche, estando él ahí en la habitación de ella en el hospital donde la tenían, ella no sale del baño y él va y la busca y se había cortado las venas con una navaja que introdujo en su boca. Cuando la internaron, introdujo la navaja dentro de su boca y no se la vieron. Entonces, esto a mí sí me resulta muy importante como tener este criterio de prudencia y sobre todo, usted dijo algo muy importante, maestro, cuando tenemos un límite no arriesgarnos, porque podemos provocar que el otro, una afectación con el otro. Yo en ese momento, cuando su papá me llamó y me comentó lo que había sucedido, tuve mucha tranquilidad porque pude darme cuenta lo que la chica iba a hacer y pude avisarle al papá para que hiciera algo pertinente. Afortunadamente, como estaba dentro del hospital, lograron rescatarla. Sin embargo, a mí sí me quedó como esa impresión de lo vulnerable que somos cuando no podemos saber cómo va a actuar la otra persona. Sí, en este caso, cuando tú me comentas que escuchaba voces, yo te podría decir, así sin conocer mucho el caso, que posiblemente tenía alguna afección psiquiátrica, ¿no? Claro. Puede haber, el problema en nuestro país, lo tenemos que decir abiertamente, la salud psíquica, psicológica, es de lo más descuidado de lo que nos podamos imaginar, es tan poco tomado en cuenta que en el Seguro Social ni siquiera hay psicólogos. Te citan una vez cada 6 meses o una vez al año, es decir, es tan desestimado este tema que no hay, ni siquiera en el aspecto social, ¿no? Ayuda. Es más el trabajo de los psicólogos clínicos que ponen sus consultorios y ponen cuotas de recuperación para atender a la gente que lo que pueda hacer el gobierno. O sea, y son temas que están ahí y a veces hay personas que viven con afecciones psicológicas o psiquiátricas durante toda su vida y nunca fueron diagnosticados o tratados, ¿no? Y dicen los hijos o los esposos o las esposas, dicen, no, pues nomás se le iba la onda y veía cosas y, ¿no? A lo mejor veía muertos. Bueno, ¿cuántas veces esas cosas son cuestiones psiquiátricas no atendidas? Así es. Fíjese, maestro, ella llega conmigo porque supuestamente está deprimida. Y el papá cree que por la separación que tuvieron, está deprimida y quiere ayuda psicológica, pero no, en realidad la muchacha estaba en un cuadro psiquiátrico donde ya escuchaba voces y ella quería suicidarse.
Entonces, sí son delicado esto, digo, si las personas que van a acompañar los procesos de duelo, sí hay que saber leer o tener como unos foquitos rojos cuando nos diga esto es un caso psiquiátrico, esto es un caso clínico, o sea, inmediatamente canalizarlo, porque la persona que se quiere suicidar es cosa de segundos. O sea, en un día a otro se puede suicidar. Sí, o hacerle daño a alguien más. O sea, cuando son aspectos psiquiátricos, o sea, una persona con esquizofrenia puede tener un brote psicótico, un delirio persecutorio, ¿no? No solamente se puede hacer daño a sí mismo, puede hacer daño a alguien, ¿no? Si ubica al perseguidor como su hijo, como su bebé, como su mascota, como su pareja, o sea, los puede matar. ¿Sí me explico? Y ha pasado muchas veces que la pareja mata al otro y no saben por qué. Bueno, si tenía un problema psiquiátrico, tuvo un delirio, un brote psicótico, pues ahí está la razón, ¿no? Y yo escuchaba voces que le decían, bueno, ¿qué es eso? Es algo psiquiátrico, ¿no? Y así en nuestro país hay muchos casos de este tipo, o sea, muchos, más de los que imaginamos. ¿Por qué? Porque ni siquiera se ha investigado, no tenemos estadísticas. Tanto se desestima este tema que no conocemos ni siquiera los números, ¿de acuerdo? Omar, yo quisiera comentar algo. Sí, claro, ¿puedo? por supuesto. Yo quería compartirles algo. Todo el tiempo que empezamos a ver desde hace ratito lo de señales de un posible duelo patológico, se me viene a la mente todas las personas que viven un aborto provocado. Soy muy sensible a este tema porque estoy cerca de ese tema, ¿no? Y me preocupa mucho porque es un tema tan oculto para las personas que lo viven, que casi siempre cuando logran hablarlo, te das cuenta que lo traen ese duelo muy patológico, porque traen un sufrimiento de muchos años guardado, que no lo han compartido a veces con nadie, y que además, tal vez ese aborto lo decidieron tomar por un duelo también, o una vivencia de la infancia, o muchas situaciones de vida, ¿no? Que las orillan a eso. Entonces, yo les quería compartir y como sensibilizarnos de siempre tomar en cuenta. Yo tengo compañeras que están conmigo en el viñedo, que son terapeutas, y muchas de las personas que llegan a sus consultorios vienen tratando otras situaciones, ¿no? Desde no poder tener relaciones sanas con su esposo, sus parejas, o no tener hasta trabajos estables, depresiones, intentos de suicidio, y ya que le rascan un poquito, sale un aborto. Entonces sí se los quería compartir como para que lo tengamos como muy, no sé, como que me siento responsable de decirlo porque es un tema con un porcentaje altísimo y que no se habla, que es como todavía mucho, se oculta mucho pues realmente los síntomas que viven todas esas personas. Sí, bueno, y aparte está la publicidad de que quieren vender eso como algo bueno, ¿no? Como una cuestión de derechos humanos. Y omiten las secuelas psicológicas, espirituales, no se diga, y sociales que tiene el aborto en la realidad, ¿no? Porque una cosa es lo que te quieran vender, claro, y otra cosa lo que vive la persona una vez que lo hace, ¿sí? Y que no nada más lo vive la que lo vivió, también lo vive la que la orilló, ¿no? Porque ahí van desde el papá que la obligó, o la mamá, o los doctores, o enfermeras, ¿no? Es muy colateral el daño detrás del aborto. Y también está ¿cómo se llama? Cuando pierden al bebé en gestación y también se reconoce ese duelo, ¿no? Y así es. se llega a desestimar si la mujer entra en depresión,
Le dicen, ay, ¿por qué lloras? Y ni traías nada, si ni pasó nada. Oye, no es así, pero bueno, nuestra cultura desafortunadamente se ha configurado de esta forma tan inhumana, ¿no? Que todo Sí. esto se trabaja desde la perspectiva comercial, económica, política incluso, y no tanto en su verdad humana, personal, Claro, ¿no? así es. Así Bueno, es. continuemos. Gracias por el comentario. Gracias. Bueno, lo tomaste en cuenta. Dice, aquí estábamos viendo esto de los señales de un posible duelo patológico. Como resumen, todo esto que estamos viendo solamente es una recapitulación de lo que ustedes ya vieron. O sea, no estoy diciendo nada nuevo. De hecho, espero no aburrirlos. Es todo lo que ustedes ya trabajaron. Nos quedamos aquí con la imitación con los síntomas físicos o rasgos personales del fallecido, tendencia a imitarle. Esto puede ser muy patológico, puede desencadenar depresiones, sobre todo la anulación del yo, del individuo que asume el papel del otro fallecido, ¿no? Se han llegado a dar incluso casos psiquiátricos cuando esto llega a ser muy acentuado. Puede degenerar incluso en patologías psiquiátricas, ¿eh? Así que cuidado con eso. La ida, rabia persistente, demasiado tiempo, se alarga en meses o incluso años. Hay personas que viven con rabia, coraje, enojo por años. ¿Sí? El problema de estas patologías emocionales que no se desfogan y apenas, esto de lo que estoy hablando es muy reciente, se ha estudiado a través de la psicoinmuno, es como un trabalenguas, nunca la puedo pronunciar bien, inmuno, endocrino, algo así, inmunológico. Bueno, se ve el efecto emocional real, no simbólico, sino real, del impacto de las emociones negativas en la estabilidad psíquica y somática de la persona, ¿sí? Y pueden aparecer enfermedades, cánceres, diabetes, lo que les decía hace rato, migrañas. Es real, ¿eh? No estamos diciendo algo inventado. Se está estudiando esto. Este impacto de las emociones y las experiencias traumáticas en la corporidad del sujeto. También la depresión sin sentido, sin un origen aparente, es bastante recurrente, ¿no? En este tema. Las manifestaciones de euforia desproporcionada tras la muerte también, incluso a personas que llegan a tener alucinaciones donde ven o hablan con el difunto, no poder hablar del fallecido sin sentir dolor intenso, ¿no? Aquí no estamos hablando de la emoción tranquila, reconfortante de hace rato que comentábamos, del cigarro, de recordar al papá con cariño, no, estamos hablando de esta manifestación desproporcionada. ¿Dónde te das cuenta que está mal? En todos estos rasgos, tú te das cuenta que algo no está bien cuando observas que es algo desproporcionado. ¿Ves cualquier tipo de reacción que va más allá de lo adecuado? Ya tú solito te... Omar, disculpa. Sí. Gloria está pidiendo a ver si la dejas entrar. A ver, déjale, espérenme un momento. Porque ha tratado toda la clase de entrar y no ha podido. Que vuelva a mandar la invitación, digo, la solicitud. Ok, déjale, digo. Sí, por favor.
Bueno, deja de compartir. Voy a suspender un poquito la presentación para ver si me aparece la invitación de la petición de su compañera. Bueno, yo les comentaba que cuando ubiquen que hay reacciones desproporcionadas o desfasadas, ahí ya podemos ver rasgos patológicos. Eso es muy fácil. No tienes que ver, no tienes que esperar a ver cosas espectaculares. No sé si me explico. Ya el mismo hecho de Rosa Leticia, ¿es la que me comentaban? ¿Rosa? No, esta se llama Gloria. ¿Dónde anda Gloria? No aparece. Sí, Omar, también Rosa Leticia no ha podido conectarse desde el inicio. Pues ya entró, pero no aparece Gloria. Pues ahorita me contestó que sí, que se iba a volver que te iba a volver a mandar la invitación. Bueno, esperamos. Creo que aparece como curso, no aparece como tan Era alto. la que aparecía Alejandro, como Alejandro. ¿Quién, yo? No, Gloria aparece como Alejandro. Bueno, ahorita que la veamos. Por eso no estoy presentando nada, ¿verdad? No, no hay nada. Ok, bueno, vamos a esperar a que llegue su compañera. Omar. Sí. Estás en modo presentación. No se ve la presentación, pero estás en modo presentación. Ok. Modo presentación. Okay. Ya cambió. Sí. Bueno, lo quité la presentación para ver si me aparece la notificación, porque a veces cuando estás presentando no te aparecen ya las notificaciones. Así que esperemos, ¿no? ¿Algún comentario de esto que estábamos hablando o duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, también sí, todo bien. Tenemos la sobreidealización del fallecido. Esto también es un problema, ya lo mencionamos hace rato respecto a cuando no puedes decir la verdad de la relación con el fallecido. ¿Me explico? Entonces también puede llegar el caso en el que tú te imagines que vivías con otra persona y le perdonas todo y no lo puedes, no quieres que nadie hable mal del fallecido, que nadie ocupe su lugar, que no se sienten en su sillón, que no se sienten en la mesa, en el lugar que lo ocupaba, transformas en un altar su cuarto, sus cosas, adquieren el aspecto sagrado. Eso, cuando vean eso, ya estamos hablando de cosas patológicas, ¿sí? Porque ya hay una exaltación de la persona, ya somos incapaces de ver la realidad de la persona. Yo he platicado antes o les he comentado que al final, digo, cuando pasa el tiempo y se ciernen las cosas, las emociones, queda sobre la canasta de las emociones lo importante, ¿no? Los legados, eso es cierto, pero cuando es algo desproporcionado y que no corresponde siquiera a la realidad de la persona fallecida, pues también estamos ya hablando de cosas patológicas, ¿no? Incluso que se generen expectativas, ¿no? Yo me acuerdo de una señora que era, pues, de condición muy pobre, ¿no? Y tenía un hijo que, pues, era un malandro, así cualquiera, ¿no? Y la señora tenía la expectativa de que su hijo iba a estudiar una carrera, le iba a sacar de pobre, le iba a poner una casa, y un día matan al hijo por asaltante, era un asaltante, lo matan. Y la señora se desfasa completamente y sigue esperando que el hijo regrese porque va a regresar y le va a comprar la casa y todo va a estar bien. Ni en vida ni en muerte la señora aceptó la realidad de su hijo, ¿no? Y se generó una expectativa, se olvidó de los otros hijos, y tu hermano era muy bueno, era casi un santo, y bueno, los hermanos decían, ¿y esta mujer de quién habla? Es decir,
Mi hermano era un desgraciado. Le robaba las cosas, le robaba el poco dinero que tenía la señora, se lo robaba a este cuate para irse a drogar o a comprar alcohol, etcétera. Y bueno, eso ya es un desfase, es algo patológico, si ustedes se dan cuenta. Muchas veces pasa esto. Su compañera no aparece. ¿Sí se iba a conectar? Me dijo que sí se conectó, que te envió la invitación. ¿Y sí tiene esta dirección? Pues yo supongo que sí, ¿verdad? Porque en las otras clases sí se había podido conectar. Es que luego ha pasado que toman un link viejo y se quieren conectar desde ahí. Te voy a poner el link en el WhatsApp de ustedes. Ok. Voy a poner otra vez. A ver si se lo puedes mandar. Dile que uses Está el ella en link, el por favor. WhatsApp, viéndolo. Sí. Ah, bueno, que uses el link, a ver si ya... Que se iba a cambiar de correo. Bueno, lo esperamos. Sobreidilización del fallecido, evitación de todo lo relacionado con el fallecido también. Hay gente que dice, no voy a ese lugar porque me recuerda al fallecido. No quiero comer esa comida porque es la que le gustaba al fallecido. No quiero ir a ese restaurante porque ahí le gustaba ir, ¿no? Desaparezcan el coche que usaba él porque pues lo usaba él y me lo recuerda. ¿Sí me explicó? Ambos extremos son patológicos. Evitación de amigos y familia. Puede darse esto de la evitación de amigos y familia por un tiempo, pero si ya pasas de un tiempo razonable, pues ya es patológico también. Momificación del ambiente en el que estaba el fallecido, esto es lo que ya platicamos, ¿no? Que no quieren tocar las cosas, lo transforman en un altar, en un mausoleo sagrado, y ya, nadie lo puede tocar. Bueno, ahí ya estamos hablando de que ese duelo se va a perpetuar en esa persona. ¿Sí? No va a haber movimiento, ni para adelante ni para atrás, se va a mantener ahí. No entendemos precisamente el por qué se da este fenómeno. No hay una explicación que justifique estos actos. Podemos prever o pensar que puede ser por patologías que ya estaban previamente en la persona, por culpas, algo que también afecta mucho el proceso de duelo, yo lo he hablado, es la culpa, pero también la culpa de las cosas que no se pueden decir. ¿Sí me explicó?